En los últimos días hemos experimentado una intensa ola de calor, la cual hemos sufrido de distintas maneras, sea en el trabajo, en la casa, en la escuela. Por más que vayamos con ropa fresca, tengamos las ventanas abiertas o incluso contemos con un ventilador, seguimos teniendo bastante calor. ¡Ay, qué calor! Estoy pegajoso. Seguimos sudando, incluso hasta por las noches. Cada uno de nosotros ha lidiado de distinta manera con esta situación, pero es un problema que nos afecta y nos está afectando a todos. Pero, ¿por qué hace tanto calor? ¿Qué está provocando esta ola de temperaturas elevadas en el país? ¿Tiene que ver simplemente con factores naturales o interviene en otros elementos? ¿Qué le está pasando al planeta? Bienvenidos a esta cápsula desde el podcast Iskra. Yo soy Eduardo Peralta y con bastante calor también vamos a discutir sobre los elementos que posibilitan, que influyen sobre esta ola de calor que estamos viviendo, pero que más que una excepción ha sido una constante en los últimos años. Antes de continuar, los invitamos a suscribirse al canal de Iskra, a comentar y a seguirnos en las redes, en donde hay muchos más temas de discusión y de debate. Bien, en términos estrictos, una ola de calor ocurre cuando las temperaturas rebasan el promedio registrado en alguna región, en este caso en el país, la cual tiene una duración mínima de 3 días y se puede extender por algunas semanas. Con esta, estamos viviendo la tercera ola de calor del 2023 en México, y no parece que sea la última del año. Se debe tener mucho cuidado, porque estas temperaturas pueden provocar una mayor deshidratación, desmayos, insolación, daños en la piel e incluso convulsiones. Las olas de calor son explicadas como fenómenos un tanto irregulares y hasta excepcionales, pues ocurre cuando una masa caliente de aire, al salir de su zona por el viento, se cruza con otra de una temperatura distinta, provocando estas elevaciones temporales de temperatura. Pero esto no es lo que queremos destacar. Ya hay mucho contenido sobre eso en muchos espacios. De lo que se trata aquí es de enfatizar que no solo las olas de calor han sido más recurrentes, sino que las altas temperaturas poco a poco se han mantenido a lo largo de las últimas décadas. Veamos, en los últimos 150 años, la temperatura mundial ha subido 1.2 grados centígrados, pero en los últimos 50 ha subido en 0.85 grados, es decir, casi 1 grado. La década de 2010 a 2019 ha sido la más caliente de todas, pero esto ha ocurrido década tras década a partir de 1880. Es decir, cada década ha sido más cálida que la anterior. Sí, la Tierra se está calentando. Las temperaturas elevadas llegaron para quedarse. ¿Por qué? La generación de gases de efecto invernadero, como el CO2 y otros gases contaminantes, generan capas de humo, de vapor de agua, de monóxido de carbono, de dióxido de azufre, que retienen el calor provocado tanto por fábricas como por los hogares. Pero, ¿qué o quiénes son los principales responsables de la generación de estos gases contaminantes? Las petroleras, gaseras, las industrias automotrices, alimentarias, textiles. De acuerdo con The Guardian, 20 empresas contribuyen con la generación del 35% de la generación de dióxido de carbono en el mundo, en donde figuran empresas como Chevron, Shell, Exxon, British Petroleum, es decir, empresas de la energía. Para poder absorber todos estos gases, tanto los bosques como los océanos son centrales, pues son los principales capturadores de estos gases. Sin embargo, su capacidad está siendo desbordada. Los océanos están hirviendo, no pueden absorber todo el calor generado, no pueden absorber todo el CO2 y los gases de efecto invernadero. Los bosques, otro de los grandes capturadores, están teniendo problemas para capturar este gas y poder regular la temperatura de la Tierra, por dos sencillas razones. Una, por un elevado nivel de dióxido de carbono existente en el planeta, y dos, por la pérdida continua de bosques en prácticamente todo el mundo. En los últimos 50 años, se ha destruido el 15% de la superficie mundial de vegetación, principalmente bosques y selvas. Cada año se destruyen 10 millones de hectáreas de bosque. Una barbaridad. La selva del Amazonas, el pulmón de la Tierra,
ha perdido 13% de su territorio en los últimos 50 años. Entonces, nos enfrentamos a una contradicción. Si están creciendo los niveles de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero por el crecimiento constante de la producción de estas grandes empresas, y al mismo tiempo están disminuyendo las zonas o ecosistemas que ayudan a regular este proceso, ¿cuál será el resultado? Pues el que tenemos en la actualidad. No se necesita ser un genio para hallar la respuesta. Pero también, otra pregunta central: ¿por qué se están perdiendo tantos bosques, selvas y áreas verdes? La necesidad de producción en el sistema capitalista es irracional. Para obtener ganancias, se necesita de una producción creciente, una producción que tiende al infinito, en un planeta donde los recursos son finitos. Bosques, minas, ríos, mares, selvas dotan de vastos recursos al capital. Son recursos necesarios para la producción incesante de mercancías, provocando una sobreexplotación de la naturaleza, ya que no se respetan los ciclos naturales, impidiendo que la naturaleza se regenere. Y ni hablar de los proyectos inmobiliarios, turísticos, de generación de energía, etc. Por ello, encontramos que los grandes capos de la devastación ambiental son las grandes empresas. Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Unilever, Mars, Danone, Procter & Gamble y algunas más se encuentran entre las primeras 10 que más contaminan en el planeta por su elevada producción, que implica no solo la generación de residuos de plástico, sino fundamentalmente la utilización y contaminación de agua, de petróleo y demás materias primas a niveles realmente alarmantes. En el mismo sentido, tan solo el 1% de la población, el 1%, contamina más del doble que el 50% más pobre. De acuerdo a datos de Oxfam, el 1% de la población genera el 15% de las emisiones de carbono, mientras que el 50% más pobre contribuye con el 7%. Es decir, el no utilizar popotes, el bañarnos en 5 minutos y todas las soluciones individuales que se nos presentan no tienen ningún impacto si las empresas continúan produciendo de la misma manera. Si esto lo trasladamos a países, tenemos que China con 30%, Estados Unidos 13%, India con 7% y Rusia con 5% contribuyen con más de la mitad de la emisión global de CO2. ¿Qué significa esto? Que el problema está lejos de ser causado por el ser humano per se. El fondo del problema se encuentra en la propia dinámica del sistema de producción capitalista que impera en la actualidad. ¿Qué efecto tiene, por ejemplo, la política de los mercados de carbono o de los programas de el que contamina paga? Realmente ninguno, pues estas empresas tienen la capacidad de cubrir el costo y seguir produciendo. Pagan por contaminar. Para resolver en serio el problema de las altas temperaturas es indispensable erradicar completamente la lógica de la ganancia individual, de la producción al infinito, del crecimiento por el crecimiento. Lo demás es discurso y demagogia. Queda claro que la solución no vendrá de arriba, no saldrá de las cumbres ni los foros impulsados por las élites mundiales, pues sus soluciones no tocan ni un pelo la forma en la cual se produce. Al fin y al cabo, son representantes de este sistema. Por ejemplo, una de las soluciones planteadas en estas convenciones del cambio climático fue crear un grupo que se autodenominó Alianza Financiera de Glasgow hacia las cero emisiones netas, que no es otra cosa más que apoderarse de lo que llamaron la economía verde, es decir, la transición hacia energías limpias. Este conglomerado está formado por 450 grandes firmas financieras, bancos, fondos de pensiones, empresas de seguros, consultoras, la mayoría procedente de los 20 países más acaudalados, para movilizar 130 billones de dólares en clima en los próximos 28 años, y que en teoría servirán para que los países en desarrollo, sus gobiernos y su aparato productivo financien la transformación hacia una economía más sostenible, para lo que también deberán comprar, en la mayoría de los casos, la tecnología que han desarrollado los países más ricos del mundo. Por eso, no es casual que Jeff Bezos y la Fundación Rockefeller se hayan sumado a estas fundaciones con grandes sumas de inversión, pues de lo que se trata no es de salvar al planeta, sino de controlar lo que, para muchos, será el negocio del futuro. La solución no puede provenir de las empresas. Lo que está en juego
es la propia supervivencia del planeta. La dicotomía es clara: salvar el planeta o salvar el capitalismo. No existen caminos intermedios. La situación actual es prueba de ello. Mientras tengamos capitalismo, este planeta no se va a salvar, porque el capitalismo es contrario a la vida, a la ecología, al ser humano, a las mujeres, afirmaba Berta Cáceres. Por lo tanto, para enfrentar este escenario de manera resuelta, es necesario un cambio de sistema, más justo, equitativo y en armonía con la naturaleza. No basta con medidas tibias y promesas de reducciones graduales y paulatinas en los próximos 100 años que seguramente tampoco serán realidad. La tarea es ardua y más que difícil. Sin embargo, no serán las empresas ni los gobiernos, serán los pueblos los únicos capaces de generar y aplicar soluciones reales, enfrentando incluso a estos sectores empresariales. No es el calor, se llama saqueo, deforestación, devastación, proyectos inmobiliarios, despojo de pueblos. Ya lo decía Marx hace varios años, el capital destruye sus dos fuentes de riqueza, el ser humano y la naturaleza. La defensa de la vida en el planeta tiene que pasar necesariamente por la lucha contra el capitalismo. No se olviden de suscribirse y seguirnos en las redes sociales aquí en Iskra y que la chispa siga incendiando la pradera.